Bueno, esta semana es Semana Santa. Muchos tuvieron vacaciones. ¿Cuántos de ustedes tuvieron vacaciones? ¿No? Si no, pues hable con su jefe, dígale qué pasó. Ya todo el mundo salió menos yo. Bueno, es Semana Santa y hoy, este domingo, es Domingo de Ramos. Celebramos que hace 2000 años atrás, casi 2000, un poco menos de 2000, el Señor Jesucristo entró triunfante en Jerusalén después de haber hecho grandes milagros con su poder, y la gente reconocía que Jesús era el Salvador, que Jesús, sus enseñanzas eran distintas, que tocaba nuestro corazón, tocaba nuestras vidas. Cuando Dios está presente, Dios toca nuestro corazón. Algunos de ustedes han visitado iglesias y han estado en otros lugares y uno entra y sale igual, pero cuando la presencia de Dios está presente, cuando la palabra de Dios es predicada, porque dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada que penetra nuestro corazón, y el Señor nos toca, nos cambia. Y no es cuestión solo de emociones o de sentimientos, sino también de entendimiento, de usar nuestra mente para saber a qué te ha llamado Dios, qué propósitos tiene Dios para tu vida, y que no te quedes apachurrado en un momento de tristeza, de depresión, una etapa prolongada en tu vida, o que te quedes apachurrado en una situación de pecado del cual nunca sales de ese ciclo, sino Dios quiere que progresemos, que maduremos. Eso la Biblia le llama santificación, que seamos apartados para Dios y apartados del mal y del pecado. Y es un proceso de vida. Ese tiempo que Jesús entró en Jerusalén fue recibido con palmas y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, que en arameo significa sálvanos ahora, Señor. Porque toda la gente tenemos retos, tenemos problemas, hay momentos donde enfrentamos momentos muy dolorosos, momentos de dificultad, y clamamos a Dios y le decimos: Señor, ayúdanos, sácame de esta enfermedad, de esta situación económica, de esta situación relacional, de esta situación de mi familia, de este matrimonio tan difícil. Ayúdanos a encontrar soluciones, a dejarnos moldear por ti. Y clamamos: Señor, sálvanos. Pero es interesante que cuando Jesús entró en Jerusalén, 5 días después, la gente que había puesto ramas y que había tendido y que le había dicho: bendito el que viene en el nombre del Señor, tú eres el Mesías, 5 días después la multitud estaba gritando: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Qué tremendo que cuando basamos nuestra fe en emociones meramente, nunca bases tu relación con Dios solamente en emociones. Crece, permite a Dios trabajar en tu vida, permite a Dios hacer los cambios que Él necesita hacer en tu corazón. Ríndete a Él para que no seas un cristiano meramente. Si alguien me ayuda, no soy yo, no sé qué será, algo eléctrico. Bueno, se escuchó un ruido. Si Dios quiere trabajar en tu vida, permítele a Dios trabajar. Y hoy vamos a ver a 12 hombres que fueron imperfectos, que fueron seres humanos de carne y hueso como nosotros, que su corazón fue tocado por Jesús y en algún momento de su vida decidieron seguir a Jesús, igual que pasó en tu vida y en mi vida. Y vamos a reflexionar en algunos aspectos, en algunas de sus luchas, en algunas de sus victorias. Y ese es el título del mensaje: los 12 apóstoles, hombres ordinarios, pero con una calificativo: dispuestos a seguir a Jesús. Nosotros servimos a un Dios extraordinario, porque hizo las galaxias, el mundo, transforma vidas, sana personas, cambia corazones. Es un Dios extraordinario, nadie se compara con Él, como lo que cantábamos. Pero a la vez nosotros somos ordinarios, somos frágiles, nos enfermamos, fallamos, la regamos, nos traicionan nuestras emociones, y necesitamos mantenernos conectados a ese Dios extraordinario para cumplir todo el propósito que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida si dejamos que Él trabaje en nosotros. Entonces dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, que es donde nos quedamos, capítulo 10, verso 2, dice: estos son los nombres de los 12 apóstoles. Antes de eso, ¿cuántos de ustedes tienen, más de 10 años de conocer a Cristo? Levante la mano. ¿Qué le parecería si yo le digo que le invito una pizza si usted me dice los nombres de los 12 apóstoles? Ándele, imagínese. Yo creo que ahí le puedo decir: ¿por qué no nos vamos haciendo? Ahora no se crea, no. Porque la mayoría de la gente
aunque tenemos años en la iglesia, a ver, dime el nombre de las tribus de Israel. Ay, pues el de Judá, Benjamín, Isaacar, Zabulón, ¿no? Y Rubén, y Efraín. Entonces son tantas y muchas veces no nos las sabemos, aunque tenemos años en la iglesia, ¿no? Y el nombre de los 12 apóstoles es similar, y algunos hasta se confunden y sacan uno que no era apóstol, ¿no? Nada más falta que me digan, era Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Pero no, esos son los Reyes Magos y ni siquiera así se llamaban y eran 3, ¿no? Pero hay mucha falta de conocimiento bíblico. ¿Y cuáles son los nombres de los 12 apóstoles? Fíjate que está, una ayudita es que hay 2 Jacobos, 2 Judas y 2 Simones. Si te lo sabe, pastor, Simón, te voy a decir. Simón, hay 2 Simones. Y luego pues está Tomás, está Bartolomé, está Felipe, está Mateo. Entonces vamos a verlo, eso dice la Biblia. Primero son Simón, llamado Pedro. Se llamaba Simón y Jesús le puso el nombre de Pedro, que significa una pequeña piedrecita. No significa roca, significa una pequeña piedrecita. Y en la epístola de Pedro, Pedro dice, porque la Iglesia Católica Romana dice que Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Pero Pedro pues era casado, Jesús sanó a su suegra. Pedro no tenía dinero ni muchos recursos económicos. Un día en la puerta del templo le dijo un paralítico con Juan, le dijo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesús levántate y anda. Y Pedro era un hombre sometido a Dios, y él como decía Pablo en 2 Corintios 3:10, nadie puede poner otro fundamento de la iglesia que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y decía Pedro de que nosotros somos como piedras vivas, porque no somos una piedra muerta, somos seres humanos vivos, pero somos como piedrecitas edificados sobre el fundamento que es Jesucristo, sobre la roca de las edades, la roca firme donde se construye una casa, donde construyes tu vida. Tú y yo construimos nuestra vida y nuestro hogar sobre la roca. ¿Se acuerdan de ese canto que dice, construye tu casa sobre la roca, construye tu casa sobre la roca, construye tu casa sobre la roca? ¿Y qué? Y durará, ¿no? No habrá poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Y luego el canto dice, construye tu vida, construye tu familia, construye tu iglesia. Y se acuerdan de Mateo 7 que decía, cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compraré un hombre prudente, inteligente, sabio, que edificó su casa sobre un lugar firme, para que cuando vengan los golpes de la vida y los vientos que te van a tratar de tumbar, tu vida no se derrumbe, tu matrimonio no se derrumbe, tu familia no se derrumbe, porque está fundada sobre un lugar firme, y ese lugar es Jesús y sus enseñanzas. Y Pedro, Jesús le puso el nombre Pedro, que significaba roca, y cada uno de nosotros, nos dice el apóstol Pedro, que somos Pedro, somos somos piedrecitas edificadas sobre la única roca, el fundamento que es Jesús. Y dice que el primero Simón, él alcanzó un lugar de liderazgo entre los discípulos. Y dice la palabra de Dios, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, eran hermanos, había dos hermanos, Simón y Andrés, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Quizá era famoso, ¿no? Porque para que se conociera el nombre, dice la Biblia que cuando Jesús los encontró, estaban remendando las redes en el barco de su papá. O sea, ellos decían, mi papi tiene muchos barcos. O sea, no. Su papá probablemente tenía embarcaciones y probablemente tenían los medios económicos para vivir bien, pero estuvieron dispuestos a rendirlos para seguir a Jesús. Y dice el verso 3, Felipe y Bartolomé. ¿Habían oído hablar de Bartolomé? Casi como que no se escucha tanto, ¿no? Bartolomé, no es tan común escuchar de Bartolomé. Y dice Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo del Feo, no, ¿verdad? Perdón, hijo de Alfeo, porque no es, él dice, papá, ¿qué te enseñaron? Pues que los discípulos, hay un hijo de un feo. No es el hijo del feo, es el hijo de Alfeo, así se llamaba. Dice, y Tadeo, que también se llamaba Judas. ¿Han escuchado en México que hay una gran devoción a San Juditas Tadeo? San Judas Tadeo es uno de los apóstoles de Jesús. Simón el celote, no el de los celotes otra vez, Simón el celote. Era un apodo porque era un grupo guerrillero. Era una persona que estaba inconforme con que Roma, el imperio romano, dominaba al pueblo de Israel.
Entonces estaba inconforme y quería derrocar a los romanos, estaba dispuesto a levantarse en armas. Qué increíble, ¿no? Que en Jesús, entre los apóstoles tienes una persona llena de amor como Juan y tienes una persona revolucionaria, pero que estaban dispuestos a rendir sus ideologías, sus vidas, para que Dios tomara control de sus vidas. Entre ustedes también había personas con ideologías, medio marxistas, comunistas, algunos con ideologías de que el hombre manda y de que yo nunca me pongo un mandil, ¿no? Yo no ayudo en mi casa, y viene Cristo y te cambia tus ideologías y te muestra que debes por amor servir a tu esposa y amarla. Y claro, tu esposa también tiene que amarte y respetarse, pero Dios cambia nuestras ideologías. Y luego al final vemos a Judas Iscariote, el traicionero, el que tiene una pésima fama en todo el mundo, porque es el que entregó al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Por amor al dinero, entregó lo más preciado, que es a nuestro Salvador, a la cruz, a la muerte. Por amor al dinero. Bien dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces vamos a ver algunos que ojalá alcancemos a verlos todos hoy, si no los vamos a dejar en pausa. Vemos primero a Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Comienza diciendo Mateo 10 los nombres de los 12 apóstoles. Dice en Mateo 4, 19 al 20 que Jesús un día pasó y los vio pescando, porque eran pescadores, y les dijo: ¡hey! Síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Qué les dijo Jesús? Que quería que fueran. Ellos eran pescadores, vivían de pescar pescado fresco y venderlo, y de eso sustentaban a sus familias. Y Jesús les dijo: síganme. ¿Y qué harías tú si Jesús te dice: sígueme? Dedícate a predicar mi palabra. Te voy a llevar a la sierra en Oaxaca o en Chiapas, y tú dices: sí, Señor, ¿y cómo regreso? ¿No? Pero que Dios te dice: sígueme, dedícate a servirme, vas a estar predicando mi palabra con estudios bíblicos todos los días. Y tú dices: Señor, ¿y cómo voy a vivir? ¿Con qué voy a mantener a mi familia? Existe la preocupación. Y Jesús les dijo: no se preocupen, Dios va a tomar control de ustedes, va a suplir, y yo los voy a hacer ustedes, en vez de pescadores de peces, pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque ustedes, así como con las redes sacaban peces, ustedes van a sacar peces, pero hombres, seres humanos, de en medio del pecado, de en medio de vida sin propósito. Ustedes van a alcanzar a personas, ¿no? En una manera positiva. Y dice la Biblia que al instante dejaron ¿qué? Las redes. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo siguieron. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa disposición de rendir nuestra vida, de empezar a obedecer a Dios en áreas que hemos sido tercos, que hemos oído ya en mensajes, que hay cosas que rendir a Dios y no las rendimos? Y Dios te dice: sígueme, deja a un lado esas redes y sígueme a mí. Y en Juan 1, ahora es interesante porque cuando uno lee en el Evangelio de Mateo esto, uno se queda pensando: bueno, si a mí llegara un señor caminando por el mar y me dice: hey, deja tu trabajo y sígueme, yo no lo seguiría, ¿no? Pues espérate, a mí me enseñaron a no hablar con los extraños, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿Y cómo que te voy a seguir? Y es que los evangelistas nos dicen a grandes rasgos qué pasó, pero gracias a Dios hay 4 evangelios. Y en el Evangelio de Juan descubrimos algo muy interesante, que Andrés, el hermano de Pedro, era un discípulo de nada menos que Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista era el último de los profetas de Dios antes que viniera el Mesías, el Salvador, tal como lo profetizaba Malaquías, el profeta Malaquías en el Antiguo Testamento. Y llegó proclamando a la gente: arrepiéntanse, hagan obras dignas de arrepentimiento. Y la gente se bautizaba, ¿se acuerdan? Con Juan el Bautista. Y dice Juan 1:35 al 37, Juan estaba con 2 de sus discípulos, Juan el Bautista. Al ver a Jesús dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. ¿Se acuerdan que dice que quita el pecado del mundo? Cuando le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Juan estaba dispuesto a perder a 2 de sus discípulos para encaminarlos a Jesús. ¿Qué? Hay un canto que dice: Señor, yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos de nosotros queremos traer fama y gloria y honor a Jesucristo en nuestras vidas, en vez de a nosotros mismos? Eso es importante aún entre los ministerios. Hay ministerios que enfocan mucho su ministerio, la persona que está al frente, cuando nuestro enfoque debe ser Jesús. ¿Qué dice Hebreos? Puestos los ojos ¿en quién?
en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y vemos que cuando oyeron decir eso, siguieron a Jesús. Entonces en Andrés ya había un corazón para Dios, ya estaba interesado en conocer la verdad de Dios porque seguía a Juan el Bautista. Y en Juan 1, 40 al 42 dice la Biblia que siguieron a Jesús primero escondidas, lo vieron, lo estaban siguiendo, y Jesús se dio cuenta y dice, ¿cómo les puedo servir? Y le dijeron, Señor, queremos conocer acerca de ti, vengan. Y posaron con Jesús, platicaron, lo entrevistaron, Jesús les habló del reino de Dios. Y dice más adelante Juan, en el verso 40 al 42, Andrés era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés, ¿qué hizo? Buscó a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, al Salvador del mundo, que las Escrituras nos dicen que vendría a salvarnos de nuestros pecados. Luego lo llevó, ¿a quién? A Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? ¿A cuántos de ustedes Dios te ha cambiado tu vida? ¿Cuántos de ustedes tu matrimonio está junto ahorita por la gracia de Dios, y si no fuera por Jesús hace mucho que se hubieran dejado? La verdad, siendo realistas, ¿cuántos de nosotros? ¿Cuántas oraciones no ha contestado Dios en tu vida y en mi vida? Y aún así a veces somos ingratos y no estamos rendidos a sus pies después de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y aquí nos muestra una actitud de Andrés, que cuando conoció a Jesús y fue impactado por el mensaje de Jesús, no se lo quedó para él solito. Fue corriendo y lo compartió con la persona que él más quería, probablemente los más cercanos a su vida, que era su hermano mayor, que era Pedro. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso con el mensaje de Jesús? Nosotros somos una iglesia sana por la gracia de Dios, que ama y sirve a Dios, porque la vida cristiana es amarle a Él, y si le amas, le sirves, y si no le sirves, no le amas, ¿no? Que ama y sirve a Dios haciendo seguidores de Jesús. ¿Cuál es nuestra meta como iglesia? Amar y servir a Dios y a la gente, y compartir y traer, invitar y traer a otros a Jesús. Y eso es lo que hizo precisamente Andrés. Hasta algunas iglesias ponen la operación Andrés, una vez al mes invito 3, ¿no? Porque hay gente que necesita de Jesús, y Andrés tenía este corazón. Entonces vamos a ver en cuanto a Pedro. Mira, ¿qué podemos aprender de Pedro? Pedro probablemente era de los más grandes entre los discípulos, por eso tuvo un rol de liderazgo. Fue uno de los 3, fue el primero en confesar que Jesús era el Mesías. ¿Se acuerda? En Mateo capítulo 16 Jesús dijo, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que eres el profeta, otros dicen que quizá Juan el Bautista que revivió. Y dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Dios nos hace la misma pregunta a nosotros, ¿quién es Jesús para ti? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, Señor, después de lo que hemos visto, de lo que te hemos oído decir, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios, el Mesías, nuestro Salvador. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el único que refleja la personalidad de Dios. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan? Pedro fue el primero en confesar el carácter de Jesús como el Mesías. Jesús siempre tenía 3 amigos cercanos. Jesús tenía más de 12 discípulos, ¿sí sabían eso? En una ocasión mandó a 70 de 2 en 2 a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Pero de los más de 70 que tenía, 12 comisionó y les puso por nombre apóstoles. Por eso en nuestro tiempo no hay apóstoles. Eso surgió en 1990. Cuando vas a una iglesia que dicen, y va a venir el apóstol Sergio, no sé qué, Martínez, pues ¿cuál apóstol? Si eso es en el tiempo de la Biblia, ¿no? Antes de 1990 no escuchabas eso. Es una ola nueva de falsa doctrina, porque en Hechos 1 dice que para ser apóstol había que ser testigo del ministerio de Jesús, desde su bautismo hasta su resurrección. Por eso Pablo, que vio a Jesús resucitado, decía que él no era digno de ser llamado apóstol. Y además porque persiguió a la iglesia de Dios. Pero bueno, Pedro, Jesús de los 12 tenía 3 muy cercanos. ¿Saben quiénes eran? Juan, Pedro y Jacobo.
Juan y Jacobo, los hermanos, y Pedro. Eran los más allegados al Señor Jesús. Y algunos dicen, el pastor fue a la fiesta de Menganito y no ha venido a mi casa y a mi fiesta. No se puede estar con todos. Pero es interesante porque Jesús mismo tenía 3 cercanos y Jesús mismo era un ser humano siendo Dios en la carne. Y fue el primero, Pedro, en confesar que él era el Mesías. ¿Y qué aprendemos de Pedro? Por ejemplo, una ocasión Jesús estaba en la barca. Los discípulos estaban en la barca. Jesús dijo, adelántense, los alcanzo. Y vieron en la madrugada a alguien caminar sobre el agua y se asustaron porque pensaron que era un fantasma. Y gritaron y de repente vieron que era Jesús y dijo, yo soy. Y se dieron cuenta, pero ¿cómo eres tú caminando sobre el agua? Es algo imposible. En el lenguaje jeroglífico egipcio, la palabra imposible son unos pies sobre el agua, porque es imposible. Pero Dios redefine lo que es posible, porque para Dios todo es posible, porque Él creó la vida y no hay oración que Dios no pueda contestar, no hay milagro que Dios no pueda hacer, porque por eso es Dios. Y cuando lo vio Pedro se espantó y le dijo, manda que vaya a ti, le dijo, ven a mí. Y Pedro saltó de la barca y empezó a caminar sobre el agua emocionado, y cuando vio los vientos dijo, espérate, esto no es normal, se empezó a hundir. Y Jesús le tendió la mano y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero fue el único de ellos, su carácter impulsivo, ¿no? De que yo, ¿se acuerdan en la escuela cuando estábamos en la primaria? Que la maestra decía, ¿y cuál es el triángulo isósceles? Y siempre había alguien, el gordito de enfrente, ¿no? Yo siempre había alguien que quería participar y que quería dar las respuestas de todo. Bueno, Pedro era esa persona impulsiva que si decían vamos a ir, yo voy, ¿no? En una ocasión Jesús dijo, alguno de ustedes me va a entregar. Y dijo, Señor, ¿quién? ¿Cómo? ¿Que seré yo? Señor, si es necesario ir hasta la muerte iré por ti. Ese era Pedro. Pero ya a la hora de que llegaron las cosas reales, cuando de verdad vio que Jesús fue arrestado y que Jesús fue puesto una corona de espinas y ensangrentado y fue azotado y fue llevado a la cruz, dijo Pedro, le dijeron, tú eres Galileo, tú andabas con Jesús. Y dijo, no, yo no soy, yo no andaba con él, yo ni lo conozco. Y dice la Biblia que hasta empezó a maldecir para que supieran que no andaba con Jesús, porque los que andan con Jesús no maldicen, así que cuida tu boca, ¿no? De la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Y Pedro tenía ese carácter impulsivo. Algo bien interesante sucede. En los evangelios tienen cronologías, tienen etapas en las que se fueron escribiendo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos escribió primero, Lucas, Mateo, y al último se escribió Juan. Y en Marcos dice, y uno de los que estaba allí sacó la espada cuando Jesús fue arrestado y al torero, ¿no? Cortó oreja. Dice, cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Y pues salió con su oreja sangrante, o sea, uno de los que estaba allí. El otro evangelio que fue escrito años después dice, y uno de ellos, de los discípulos. Ya se va adentrando la cosa, que no era uno por ahí, sino era uno de los discípulos, ¿no? Y va avanzando, y cuando llega Juan dice, ya cuando Juan escribe, ya Pedro había muerto. Y entonces ahora sí ya puede delatarlo, y dice, y Pedro sacó su espada, porque pues no lo iban a desenterrar, ya estaba muerto, ¿no? Y bien interesante esa anécdota. Y vemos que Pedro sacó la espada, y ¿quién era de todos los discípulos el que estuvo dispuesto y dijo, no voy a dejar que toquen a mi Señor, y sacó una espada? Pedro tenía un carácter impulsivo. ¿Cuántos de ustedes se identifican con eso? Algunos, yo he conocido amigos que tienen un carácter impulsivo, que dicen, ¿saben qué? Por ejemplo, se me inundó la casa. Ay, hermano, vamos a ayudarle. Llámeme el martes y voy a ayudarle. No, va a ver que vamos a salir adelante. Y yo no mando el texto, hermano, ¿están listos para ayudarme? No me ha contestado el texto. 3 horas después, hermano, ¿me vas a ayudar? No ha contestado el texto. Y a la mera hora, sí, tú dime y ahí voy, vas a ver que ahí voy a estar. Y a la mera hora, perdóname, pero no puedo estar. ¿Verdad que sí? Hay gente que es muy impulsiva, que le traicionan las emociones, ve las cosas y dice, yo quiero ayudar, pero a la mera hora se echan para atrás. Dice la Biblia que tu sí sea sí, si dices sí, cumple, y que tu no sea no abras la boca a la ligera. Y algunos de ustedes tienen que aprender a decir no, porque a todo el mundo le dicen que sí, aunque no tengan ganas, y quedan mal con todo el mundo. Y eso no está bien como cristianos, hay que aprender a tener palabra.
Pero Pedro era así, Pedro era impulsivo. Y esa impulsividad que tenía, Dios sabía, Dios conoce nuestros defectos, Dios sabe de qué pierna cojeas tú en tu vida. Dios te conoce en lo secreto. Dios sabe lo que habla tu boca, lo que ve en tus ojos, la forma en que te comportas, lo que has hecho que no le agrada a Dios lo sabe. ¿Y sabes qué es maravilloso? Que Dios, a pesar que te conoce a ti y me conoce a mí, aún así nos ama. Y aún así amó a Pedro. Y cuando Pedro negó a Jesús, todavía fue y le mandó un mensaje y le dijo, le pidió a Pedro que después de que pasara esas cosas no se quedara en el estado que estaba. Y después fue y le dijo, Pedro, ¿me amas? Dijo, Señor, sí te amo. Y le preguntó otra vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y luego casi quiso llorar porque sabía sus debilidades. Y le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué significa? Que a pesar de tus fallas, aprende de las ocasiones en que has fallado al Señor en algún área. Y levántate, sacúdete el polvo, pídele perdón al Señor. Y no estés flaqueando de lo mismo. Ármate de madurez y empieza a servir a Dios y cambia. Deja que Dios haga en ti lo que Él quiere hacer. Y Pedro es un ejemplo perfecto de eso. ¿Qué podemos aprender de Pedro? Número 1, Dios quiere a personas dispuestas. Personas listas a servir al Señor. Porque Pedro así estaba. Dejó al instante las redes y le siguió. Señor, manda que vaya a ti. Y saltó de la barca. Era una persona dispuesta. En segundo lugar, no seas impulsivo. No seas impulsivo. Pídele a Dios que tome control de tu boca, de tu mente, de tus emociones. Hay ocasiones que en el matrimonio pelea la pareja y dices algo que dices, ya la regué y no puedo retirar lo que dije, ¿no? Tienes que, o un arranque de enojo que le das un guamazo a la puerta, los hombres. ¿Y qué pasa? Que la mujer ya no te habla por 1, 2, 3 días porque se sintió sumamente agredida por ti, ¿no? Dice la Biblia que el fruto de Dios en nuestra vida es dominio propio. No hagas cosas que después te arrepientes de la regada que hiciste. Amén. No permitas que el temor a otros influencie tus convicciones. Porque Pedro, andas con Jesús, no, yo ni lo conozco. Y luego más adelante en la carta de Gálatas dice de que cuando llegó a Antioquía, estaba con los hermanos que no eran judíos. Y cuando llegaron unos de Jerusalén que no comían puerco, que tenían leyes muy estrictas judías, le sacaba la vuelta y ya no se juntaba con los hermanos. El Pedro ya maduro, como que todavía flaqueó de esa parte. Y dice Pablo en Gálatas, le reprendí cara a cara porque era digno de condenar, era hipocresía lo que estaba haciendo. Tremendo Pablo, ¿no? ¿Qué significa? Que tenemos que cuidar, que no dejemos que la influencia de otros te lleve al pecado. Hay algunos de ustedes que ya han estado viniendo a la iglesia, que aman a Dios, que han dado fruto de un cambio. Pero de repente viene un amigo que tú ya sabes por ahí, o el compadre o la comadre o tus amigas, y terminas haciendo algo o negando al Señor en tu vida. No niegues al Señor, mantente firme. Dice la Biblia, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Bueno, eso es de Pedro. Y Pedro murió, dice la historia de la iglesia, que el emperador romano que se llamaba Nerón, ¿han escuchado de él? Él mató a muchos cristianos acusándolos de haber incendiado a Roma cuando él había incendiado a Roma. Injusto. Dice la historia que Pedro lo trajeron porque era uno de los líderes de la iglesia, y cuando lo trajeron en cadenas a Roma y lo iban a crucificar, él dijo, no soy digno de morir como mi Señor, y pidió que lo crucificaran al revés. Eso dice la historia. Pedro entregó su vida por el evangelio entre el año 64 al 68. ¿Y qué dice Pedro en su carta? Cristo mismo nos puso el ejemplo de sufrimiento para que ustedes sigan sus pisadas. Tremendo, ¿no? Porque todos queremos la bendición de Dios y no nos damos cuenta que a veces seguir a Cristo va a ser sufrir por amor a su nombre. Bueno, Andrés era hermano ¿de quién? ¿De quién era Andrés hermano? De Pedro. Él era el hermano más pequeño, el hermano menor. Y qué interesante que aunque, ¿quién vino primero a Cristo? ¿Andrés o Pedro? Andrés, y trajo a su hermano Pedro. Y mira cómo dice Mateo en el verso 2 del capítulo 10.
Dice, primero, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro. Y en segundo lugar, ¿a quién pone? Y a su hermano Andrés. Y eso me pone a pensar que no importa si tú llegas después, lo que importa es que tanto te comprometes a ser usado por Dios. O sea, hay gente en las iglesias cristianas, tristemente, que tienen 10 años y no han dado el fruto para Dios que pudieran dar. Hay gente en las iglesias cristianas, quizá ya tienes 2 años, 3 años, 4 años, y tú sabes en tu vida que te falta afianzarte, que no abres tu Biblia en la semana, que no oras con Dios como deberías. Y Dios te está diciendo, crece, hija mía, crece, hijo mío, no te estanques donde estás. Dios puede hacer grandes cosas por tu vida si tú dejas al Señor trabajar. No importa el tiempo, como pastor yo lo veo y como cristiano de años, gente que viene después a los pies de Cristo, Dios los usa de una manera tremenda que el otro hermano que tiene 20 años, ¿no? Porque uno va, así va por la vida cristiana, ¿no? Va a pasitos así. ¿Y qué haces? Pues nada, aquí. A veces voy los domingos, ¿no? Y el otro va corriendo, y otro de repente va en patineta, y otro va en bicicleta, y otro trae su moto, y otro va en un Corvette, ¿no? Cada uno avanza al paso. Dios no te obliga a servirle, Dios no te obliga a amarlo, Dios no te obliga a leer la Biblia, Dios no te obliga a orar, Dios no te obliga a hablar de Jesús, Dios no te obliga a servirle. Cada uno va a crecer al paso que permita a Dios trabajar en su vida. Y el que permita a Dios trabajar en su vida va a experimentar bendiciones en su familia, en su matrimonio, en sus hijos, y va a ser un legado perdurable, porque Dios impacta y llena de fragancia nuestra vida a Cristo cuando nosotros le servimos y caminamos con Él. Eso es algo real. Entonces no importa si llegas después, lo que importa es que tanto te comprometes a ser usado por Dios. Y Pedro de alguna forma fue usado a un nivel más grande que Andrés, aunque Andrés tenía un corazón tremendo, un corazón de oro. Qué bonito es ver a Andrés, que fue de los primeros discípulos en venir a Jesús y trajo a su hermano Pedro, pero que era un hombre que ya tenía hambre de Dios, porque ya había sido discípulo de Juan el Bautista. Hay gente ahorita alrededor nuestro que tiene hambre de Dios. Hay gente, familiares que nosotros tenemos que van a la iglesia católica romana y que son activos en la iglesia y que tienen una fe genuina, una fe que de verdad están buscando de Dios. Y es una oportunidad tremenda que nosotros oremos por ellos y busquemos la oportunidad de compartirles el plan de salvación, de que Jesús no es religión, que Él es Dios, que Él vino a salvarnos de nuestros pecados, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y tener el amor para alcanzarlos, porque ya tienen hambre y andan buscando. Yo le pido a Dios que traiga a esta iglesia gente que ya tiene hambre de Dios. ¿Cuántos de ustedes ya antes de venir y conocer a Cristo alguna vez hicieron una oración por ahí, o tenían un hambre, o tenían un vacío que decías, es que algo falta en mi vida? Y yo sé, Señor, que ese algo que falta eres tú. Andrés estaba dispuesto y con anhelo de traer a otros a Jesús. Fue y buscó a su hermano a Pedro y lo trajo. También en Juan 6, 2 al 9, hay una anécdota de que Jesús vio que grandes multitudes le seguían y preguntó a Felipe, oye, ¿dónde vamos a comprar comida para tantos? Para probar el corazón de Felipe. Y Felipe dijo, Señor, no sé, ni aunque tuviéramos mucho dinero, podemos alimentar a tanta gente. Y Andrés dijo, acá hay un muchachito que tiene 5 peces, ¿no? 5 panes, 3 peces. Dijo, y aquí está este muchacho y tiene esto. ¿Qué ven en esa situación? Que Andrés estaba buscando cómo suplir necesidades que había entre la gente. Dijo, pues no es mucho, pero algo va a alcanzar. Y Dios quiere personas así. Dios quiere cuando tú le dices a Dios, Señor, no tengo mucho, solo tengo 5 panecitos. Señor, solo soy yo. Soy imperfecta, soy imperfecto. Fallo, Señor, no soy perfecto, pero te amo, Señor, y quiero ser usada por ti. Quiero ser usado para tu gloria, Señor. Señor, quizá no soy tan joven como antes, o Señor, quizás soy muy joven, pero Dios te dice, no importa, traes tus pececitos y tus panes y yo los puedo multiplicar. Y eso es lo que Dios hizo con los peces y panes de un niñito dispuesto y de Andrés,
que fue el conector que le encantaba atraer personas a Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren ser conectores como Andrés? Personas que están dispuestas a que otros conozcan a Jesús a través de tu vida. De decirle, Señor, lo poco o mucho que tenga es tuyo, mi vida es tuya. Úsame para que otros vean tu luz y te conozcan y cambien y salgan de las tinieblas a tu luz, Señor. Mire, dice la tradición de la iglesia, la historia de la iglesia, que Andrés predicó en Asia Menor, lo que es hoy Turquía, y en Grecia. Y dice la historia que fue crucificado en una ciudad que se llama Patras, en Grecia. Otro discípulo más muerto por su fe, por hablar de Jesús. La pregunta es, ¿estás dispuesto tú a tener un papel secundario? Se necesita mucho amor al Señor. Andrés trajo a Pedro, pero Pedro fue de los más cercanos a Jesús y uno de los principales discípulos de Jesús. ¿Conoces algún libro en la escritura del Evangelio según San Andrés? No. ¿Conoces algún libro que Andrés haya escrito? No. ¿Sabes quién inspiró el primer evangelio que se escribió en el año 50? El evangelio de San Marcos. San Marcos no era uno de los 12, ¿verdad que no? San Marcos era un ayudante de Pablo en el ministerio. ¿Sabes quién, según la historia de la iglesia, quién le dictó a Marcos el evangelio de todo lo que Jesús dijo e hizo? Pedro. El evangelio de Marcos sería el evangelio según San Pedro, porque Marcos lo redactó de escuchar los testigos originales y principalmente a Pedro. Sin embargo, Pedro escribió 2 cartas en la Biblia, primera y segunda de ¿qué? Qué listos son, primera y segunda de Pedro, exactamente. Y en la Biblia no existiría primera y segunda de Pedro y no existiría el evangelio de Marcos si no fuera porque hubo un joven con amor y pasión para Dios que se llamaba Andrés, que se interesó en las cosas de Dios, que quería conocer a Dios, que se acercó a la predicación de Juan el Bautista, se le pegó a Juan el Bautista, quiso aprender y cuando vio que encontró a su Salvador que cambió su vida, fue corriendo y trajo a su hermano y le dije, encontré a alguien que puede cambiar nuestras vidas, al Salvador que estaba escrito en las Escrituras, lo he encontrado, tienes que conocerlo, Pedro. Nunca sabes si tú dices, quizá hermanos, que yo soy una mujer de 67 años. Perdón, hermana, que ya se me... No, no es cierto, que ya se me salió la edad, ¿no? Dice, hermano, no diga mi edad. Bueno, hermano, soy una mujer de 70 años. Pues hermano, yo no tengo mucho estudio, yo solo estudié hasta primaria. No importa, Dios quiere corazones dispuestos que lo amen. Dios no busca a los capacitados, Dios capacita a los dispuestos. Y si tú estás dispuesto, nunca sabes si Dios a través de tu vida alcanza al siguiente pastor de Iglesia Vida, cuando yo esté así bien viejito, no espero, no es el plan de Dios para nosotros, pero nunca sabes quién Dios puede ayudarte a alcanzar por hablar de Jesús. ¿Estás dispuesto a tener un papel secundario? Y bueno, quisiera brevemente hablar de 2 hermanos, Jacobo y su hermano Juan. Dice la Biblia que eran hijos de Zebedeo. Es más, una pregunta bíblica, ¿cómo se llamó en la Biblia el papá de los hijos de Zebedeo? ¿Cómo se llamó en la Biblia el papá de los hijos de Zebedeo? Pues Zebedeo, ¿no? Porque es el papá de los hijos de él, el papá de los hijos de Zebedeo. Pregunta capciosa. Jacobo y su hermano Juan eran hijos de Zebedeo. De los demás nada más se menciona a Jacobo, hijo de Alfeo, ¿no? Pero no se menciona de cada discípulo quién era su papá. Y quizás su papá tenía embarcaciones pesqueras, quizá era una persona que tenía un buen negocio en ese mar de Galilea y tenía varias embarcaciones, les iba bien económicamente. Y dice la Biblia en Marcos 3:17 que Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Jesús les puso un apodo, un título, un nombre, en arameo Boanerges, que significa ¿qué? Hijos del trueno. En la mentalidad hebrea, cuando alguien es hijo de algo, significa que comparte su naturaleza. Por eso en Efesios dice que nosotros éramos hijos de desobediencia, porque cada uno de nosotros hemos estado en desobediencia delante de Dios. Éramos hijos de ira, dice la Biblia.
La Biblia dice que Bernabé era el hijo de consolación, porque tenía un carácter consolador y de amor. Bernabé, el que trajo a Pablo a los pies de Cristo. Bueno, cuando la Biblia dice que Jesús apodó a ellos como hijos del trueno, es que en ellos parecían un trueno, ¿no? ¿Qué hace un trueno? ¿Verdad? Tenían a lo mejor un carácter explosivo. Algunos estudiosos bíblicos piensan que esta es la razón. En Lucas 9:54, bueno, Jesús había mandado personas a un pueblo samaritano. Samaria era un lugar donde había judíos mezclados con otras naciones. Y había rivalidades raciales, ¿no? Como hoy día hay a veces racismo. Y Jesús mandó gente para preparar el camino de Jesús, para ir a hacer milagros y sanar personas. Y le dijeron los samaritanos: no queremos que Jesús entre a este lugar, porque sabemos que de aquí se va a Jerusalén con los judíos, nuestros enemigos. No queremos que entren. Y Jacobo y Juan se indignaron, porque dijeron: ¿cómo va a ser posible que Jesús, siendo Dios hecho carne, que ha levantado muertos, que es poderoso, que sana a los ciegos, que a los paralíticos, que no saben el privilegio que tenían que Jesús iba a llegar? No saben el juicio que les espera. Y mira lo que dice Lucas. Cuando Jacobo y Juan, en Lucas 9:54, vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo ahora para que los destruya? Estaban verdecitos en la fe. ¿Nunca te ha pasado a ti algo así cuando estabas verdecito en la fe? Sugiriendo cosas que no eran muy cristianas o no muy buenas, ¿no? Señor, destruye a mi vecino, ¿no? Que la vieja pague, y quién sabe qué estás orando, algo que ni es bíblico, ¿no? Pero estaban orando por la destrucción de Dios. Y yo: Señor, oramos, y tú eres el Mesías, tú puedes destruirlos. Y a lo mejor por eso Jesús les puso: cálmense, hijos del trueno, ¿no? Ustedes que son broncudos y que quién y que van a ver, y algunos de ustedes así eran y vinieron a Cristo y el Señor ha cambiado su corazón. Amén. ¿Cuántos de ustedes el Señor ha cambiado su corazón que eran así en el pasado? Hay que dejarnos moldear por Dios. Entonces Jacobo y Juan así eran. Y mira qué interesante. En Mateo 4:21 llegó Jesús y estaban con su papá remendando las redes, y Jesús los llamó, y dice la Biblia que también como Pedro y Andrés dejaron enseguida la barca y a su padre que amaban. ¿Y qué hicieron? Siguieron a Jesús. ¿Estás dispuesto tú a dejar hábitos en tu vida? ¿A dejar cosas, actitudes? A lo mejor que eres una persona abusiva con tu esposa, o eres una mujer que constantemente le faltas el respeto a tu esposo, o tú como hombre eres controlador y haces abuso emocional, yo no sé. Y Dios te dice: rinde eso, ya deja eso. Mi palabra dice que trates a tu esposa como vaso frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. O a lo mejor tienes un pecado secreto por ahí que a Dios no le agrada y que te ha traído dolor, y Dios te dice: ya deja eso, ríndelo a mis pies. ¿Qué estás dispuesto a dejar? A lo mejor son tus temores: no, que no voy a poder, que no, y no leo la Biblia ni nada, pero nada más a todo el mundo le cuento mis penas, y soy un llanto de lágrimas, y estoy en depresión todo el tiempo. Y Dios te dice: ya sacúdete eso, ven a mí. Si estás cargado y trabajado, yo te haré descansar. Y Dios te dice: ya deja eso. ¿Qué quiere Jesús? Que lo sigamos como esos 12 discípulos ordinarios, pero que Dios transformó sus vidas. Estaban dispuestos a renunciar a lo que amaban. Aprendieron de sus errores. Otra ocasión, en Marcos 10:35 al 37, al ver la gloria de Jesús, dice que se le acercaron Jacobo y Juan, la Biblia, estamos terminando, escucha esto, y le dijo: concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como aquel hombre que estaba muriendo, ¿no? Estaba muriendo y era un pastor. Y había dos personas en la iglesia que le habían hecho la vida de cuadritos y que robaban dinero. Y al momento de morir los mandó a llamar, uno a su derecha, otro a su izquierda. Y estaban sorprendidísimos porque pues le habían hecho la vida de cuadritos al pastor. Y cuando llegaron dijo: gracias, en mis últimos momentos de morir quería morir como nuestro Señor Jesucristo, con 2 ladrones, uno a mi derecha, otro a la izquierda. Pero aquí se le acercaron Jacobo y Juan y ¿qué querían? Estar en la derecha y en la izquierda, pero disfrutando la gloria de Dios, disfrutando su poder, su autoridad, su dominio. Era un anhelo, quizá también genuino, de estar cerca de Dios.
Y le dijo Jesús, mira, ustedes quieren la gloria de estar a mi lado en mi reino, pero ¿cuántos de ustedes están dispuestos a pasar por mi bautismo y a tomar del vaso que yo beberé? Era una expresión judía para decir, a pasar por el sufrimiento que yo voy a pasar. Y Dios quiere eso de nuestras vidas. A veces decimos, Señor, como decía el hermano, no queremos, todo el mundo quiere ser diamante, pero nadie quiere que lo pulan, decía uno de nuestros hermanos. Y es cierto, queremos ser usados por Dios, pero no queremos pasar por las pruebas. Y Jesús dijo, ciertamente van a pasar por unas pruebas y van a ser bautizados o pasar sumergidos en lo que yo voy a ser sumergido. Tal como Jesús lo dijo, pasó. ¿Saben quién fue el primer apóstol de los 12 que murió históricamente? Fue Jacobo, el hermano de Juan. Dice Jacobo en Hechos 12:2, dice, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esa cara que ven ahí, ese es el condenado. Ese es Herodes Agripa. Si no tenía Agripa, así se llamaba, Herodes Agripa. Y en el año 44 mató a Jacobo, odiaba a los cristianos. Él creció, la historia, este es un personaje real, esa es la maravilla con la Biblia. Jesús, hermanos, existió, Jesús resucitó y vamos a celebrar su resurrección el domingo que viene. Y este hombre, que fue un desgraciado, creció con hijos de emperadores romanos. Era un idumeo del área de Edom, pegado a Palestina, y tenía dominio sobre los judíos. Le llamaban rey de los judíos, el rey Agripa. Y era tan malvado que mató a espada a Jacobo, un hombre bueno con liderazgo de Dios en Jerusalén, el hermano de Juan. Y cómo nos habla, mirad qué grande amor nos ha dado el Padre, ¿no? Una persona llena de amor, Juan, y le habían matado a su hermano. Eso solo Dios lo hace. Solo Dios hace eso. Y en medio de eso, del sufrimiento, agarró a Pedro, y también a Pedro se lo iba a echar en el año 44. Pero Dios permitió que Pedro viviera 24 años más, porque la iglesia comenzó a orar. Y cuando comenzamos a orar, grandes cosas suceden porque servimos a un Dios poderoso. ¿Se acuerdan cuando oramos en enero como iglesia? Yo he escuchado personas, hay una persona que está viniendo a nuestra iglesia, que esta hermana oró por esta persona, por su hermano que viniera, y ahorita está viniendo a la iglesia, porque la iglesia se unió a orar. Nosotros compartimos de Jesús una familia, oramos por ellos, y esta persona nos llamó por teléfono y vino a nuestra casa. O sea, la oración. Si no oras, ponte a orar. Tienes cargas, ponte a orar. Tienes necesidades, ponte a orar. Y dice la Biblia que Dios liberó a Pedro y que Dios, al final de Hechos 12 dice, y un ángel del Señor tocó a Herodes Agripa, dice, y murió, expiró lleno de gusanos. Y uno lee eso en el libro de Hechos y dice, Señor, pero esto suena como fantasía, ¿no? Pero pues que es una leyenda que Dios lo tocó y expiró de gusanos. Pero a través de historiadores de la época como Flavio Josefo y otros historiadores sabemos de este hombre. Este es el rostro, cómo se veía. Tiene cara de mendigo, ¿verdad? Como decimos. Bueno, este hombre, a raíz de este hombre, sabemos que él tenía gangrena en su cuerpo, gusanos en su cuerpo, y en sus partes privadas estaban cangrenadas. Eso dicen los historiadores, tal y como dice el libro de Hechos, que Dios trajo juicio. Y a veces así pasa, ¿no? Parece que los malos se salen con la suya y hacen sufrir a los buenos y a los justos. Pero el castigo de Dios siempre llega. Es cuestión de tiempo. Y eso pasó con este hombre. Bueno, Juan, qué bonito que a pesar de que Jacobo murió por su fe en Jesús, Juan, dice la Biblia, uno de ellos, el discípulo, ¿a quién? A quien Jesús amaba. Y eso está hablando de un amor filial, de un amor de hermanos, de un amor de un mentor de Jesús hacia él. Porque luego hay gente que distorsiona la palabra de Dios y dice, eran homosexuales y cosas blasfemias, ¿no? Que nada tiene que ver con eso. Juan precisamente es una persona que habla mucho del amor en las Escrituras, porque conoció el amor de Jesús sobre su vida y sobre la vida de los otros apóstoles. Y Juan estaba presente cuando Jesús lavó los pies y dijo, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies todos sucios, ¿no? Y con juanetes y mi uña para allá, ¿y cómo, Señor? Y apestan. Jesús dijo, no, dijo, es necesario que yo haga esto,
Porque Jesús quería poner un ejemplo para todos los que servimos a Dios, que somos llamados a servir. No somos llamados a brillar, somos llamados a que brille Jesús y a que sirvamos las necesidades, equipar a los santos para la obra del ministerio. Y Jesús hizo eso y dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Y desde ese momento la vida de Juan fue transformada. Y mira lo que dice Juan: queridos hermanos, en 1 Juan 4, 7 al 8, amémonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. No importa cuánto sepas de la Biblia, no importa que puedas discutir y debatir las escrituras, como hay gente, ¿no?, que le encanta y que conoce mucho, de nada sirve. Si no tengo amor, dice Pablo, nada soy. Entonces Dios transformó la vida del apóstol Juan. Entonces, ¿qué podemos para concluir? Dios quiere que le ames. ¿Qué aprendemos de Juan? Lee el evangelio de Juan. Amor, 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 amor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor, amor, amor. El evangelio de Juan es un evangelio del amor de Dios. Dios quiere que le ames. Dios quiere que tengas un corazón sujeto a Él, con amor hacia otros. Si te falta amor en tu vida, te falta Dios. A lo mejor tienes religiosidad, vienes a la iglesia. A lo mejor es tiempo de pausar y decir: Señor, me falta entrega, me falta rendir cosas y me falta amarte y amar a los demás. Yo soy llamado a seguirte, así como estos hombres ordinarios. Empieza por mí. Dios usa un corazón apasionado por Él. ¿A quién le reveló Dios la historia de los tiempos finales? El Apocalipsis, el último libro de la Escritura. ¿A quién? Al apóstol Juan. ¿Por qué? Fíjate, Dios no se lo reveló a los más eruditos escribas, sino se le reveló a un hombre lleno del amor de Dios.